Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más profunda y oscura de las ignorancias, pero mis maestros han abierto mis ojos con la luz del conocimiento y hacia ellos ofrezco mis más humildes reverencias. Saludos desde Rishikesh. Seguimos en India y no podía irme de India sin compartir esta experiencia que me costó un poco darle forma, pero que sin duda es extremadamente necesario comunicarles y compartirles en esta comunidad tan maravillosa que a través de clases y cursos hemos construido. Estamos acá a las orillas del río Ganges y hay una pregunta que quizás te has hecho y que quizás te hagas hoy. Y la pregunta podría ser, ¿cuál es la cosa más asombrosa que existe? Algunos pensarán en tecnología, algunos pensarán en comodidades, algunos pensarán otras cosas, pero en el épico libro Mahabharata, esta pregunta se la hicieron a un sabio y respondió de la siguiente manera. Lo más asombroso, la cosa más asombrosa que existe es que cada día innumerables entidades vivientes entran al reino de la muerte y quienes permanecen viven como si ellos no fuesen a morir. Apuesto que no te esperabas esa respuesta y yo tampoco. Y por eso quiero compartirte una reflexión. Esto no es una clase estructurada, sino una reflexión que parte de una experiencia que viví hace 2 semanas, a las orillas de este mismo río, quizás unos 10 minutos más arriba, y que sin duda presenta un antes y un después de esa perspectiva o de ese conocimiento que al aplicarse, al hacerse vivo en la vida de uno, se convierte en sabiduría. En plena celebración de Holi, mientras toda la ciudad estaba destinada a caerse a colores y a ser caótico y a desvirtuar quizás un poco el significado de ese festival, nosotros decidimos ir 10 minutos más arriba en este río y encontrar un sitio tranquilo y en paz para meditar y pasar una mañana. Y como todas las tragedias y todos los días que suelen ser un poco amargos comienzan tranquilos, maravillosos, el caos inesperado nunca toca la puerta, nunca avisa, nunca manda un mensaje y te dice voy en camino. Y después de tomar un baño sagrado y maravilloso en el río, nos habíamos ya cambiado, estábamos en la orilla opuesta de lo que estaba a punto de suceder. Y es que comencé, al menos en mi caso, cada uno tiene como una perspectiva que se une y es bastante similar, pero todos estábamos en una orilla contraria a lo que estaba sucediendo. Y es que en la otra orilla, de forma inesperada, un par de jóvenes locales comenzaron a tener cierta dificultad para salir del agua, ¿sí? Yo incluso grabé unas historias sobre la potencia de esta agua del Ganges, que las voy a dejar en este momento aquí. Y deseo que van a experimentar, además de eso, el trabajo de la mente en agua helada, en corriente, porque esta corriente se ve medio inocentona, pero no lo es. Y habiendo dicho eso, no esperaba lo que estaba a punto de suceder. Estos dos jóvenes comenzaron a tener dificultad para salir del agua y a través de ciertos gritos con cierta emocionalidad comenzamos a darnos cuenta que estas personas se estaban ahogando. Hicieron todo lo posible para sacarlas a ambas y una de ellas no sobrevivió. Comenzamos a ver cómo su cuerpo cada vez iba pudiendo luchar menos, cada vez se iba entregando más a una nueva realidad totalmente desconocida para quienes estábamos ahí, hasta que finalmente su lucha cesó y simplemente vimos su cuerpo andar río abajo. Esto realmente nos llenó a todos de una sobriedad absoluta. Sin embargo, todos los que estábamos ahí entramos en un piloto automático que no es tan automático, sino construido con mucho trabajo, con mucha paciencia, con mucha sadhana y con mucha fe. Y todos nos conectamos en una oración directa, viendo lo que estaba sucediendo hasta esta persona, para que su tránsito fuera lo más amable posible. Al final del día, parte de mi reflexión es que por más que queramos proteger, cuidar, mimar, servir
a alguien, la mejor manera en que podemos formar parte de una evolución de la vida de alguien más es a través de la oración. Cuando la cosa se pone así de chiquita y con un color bastante oscuro, quizás todos los recursos que tengamos en el bolsillo no sean suficientes, pero toda la fe que existe en el corazón puede, y las escrituras védicas afirman que funcionan como un puente hacia una nueva realidad. Y eso hicimos. Todos nos juntamos en una oración deseando que ese tránsito fuera exitoso. Obviamente no hay manera de minimizar el horror de experimentar eso y de verlo en vivo, el horror que significó para las personas que estaban con él, que tanto ellos como nosotros no pudimos hacer físicamente algo por esa persona, pero sin duda fue una experiencia que puso enfrente de mí una taza de sobriedad. Es decir, Ana Gabrielita, no puedes olvidarte de lo que sucede cuando decidiste venir a este mundo material. ¿Cuáles son esas etapas que vienen? Y cómo de alguna manera no hay forma de engañar a esa etapa, ese examen final que estamos a punto de presenciar. Entonces, sin duda, después nos enteramos, sí, que esta persona, el cuerpo de esta persona había sido rescatado río abajo, donde también estaban devotos que hicieron oraciones bastante importantes y lindas. En mi caso particular hice una oración muy particular. En ese momento que estaba sucediendo, cuando la energía era muy intensa, pero esta persona desde que comenzó su tránsito, que a lo mejor externamente se estaba viendo bastante complicado, quizás internamente no sucedió así, estuvo acompañado con oración desde el inicio de ese episodio final hasta el final de ese episodio final. Obviamente sin minimizar lo que pasó ese día, sin minimizar esa experiencia, nuestra fe indica que en un río sagrado, en una ciudad sagrada, rodeada de personas que están conectadas con un interés espiritual y con una práctica espiritual profunda, el destino de esa persona no es algo más que asombroso, magnánimo y eterno. Sin embargo, queda la reflexión. Es asombroso que evitamos pensar en la muerte. Es asombroso ver cómo a través de nuestras ocupaciones y nuestros roles y responsabilidades que creemos que son tan importantes en nuestro día a día, esa realidad de la que ninguno vamos a poder escapar se va quedando atrás en la mente. Se va quedando, como dice Patanjali, digamos que él expresa en los Yoga Sutras que ese miedo a la muerte se convierte como un zumbido que se queda detrás en la mente como siendo el background o el soundtrack de nuestra vida, que impone en nuestra propia vida cierta tensión, cierta resistencia. Estamos haciendo un montón de cosas, pero cuando llegan ciertos episodios en la vida, esa verdad o esa certeza sale al centro de nuestra atención y nos pone en una situación muy incómoda. ¿Y por qué sucede esto? Porque evitamos, o porque no priorizamos, mejor dicho, la inmensa posibilidad que tenemos de educarnos, ¿sí? De educarnos a través de la filosofía del yoga, que va a poner una lupa así de grande sobre ciertos tópicos en particular. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Y qué es esto? ¿Qué es este lugar donde estamos acá? Diríamos conocimiento o guiana sobre el alma, atma, sobre la superalma, paramatma, y sobre el mundo material y lo que hay más allá del mundo material. Y cuando esa lupa se posiciona sobre esos tres términos, esos tres elementos, y nuestro conocimiento comienza a nutrirse, es imposible observar estas situaciones de manera diferente, ¿sí? Obviamente esta experiencia que estoy compartiendo no quiero que sea como una manera diferente o mala de comenzar el día, sino una reflexión profunda que nos llevemos todos. ¿Por qué esa certeza? ¿Por qué ese capítulo final? ¿Por qué ese examen final que sabemos que tenemos que presentar? Que son las letras pequeñas de ese contrato que firmamos al venir acá. ¿Por qué no nos estamos preparando proactivamente para eso? Y el Bhagavad Gita, textos como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam van a ser claves para poder entender cómo afrontar estas situaciones y cómo nutrir nuestro intelecto para no fingir que podemos transitar estas situaciones de forma sabia, sino para realizarlo, para sentirlo como una realización propia. El Srimad Bhagavatam, que es este libro épico, la obra más elevada de Srila Vyasadeva, que todo yogi debería conocer independientemente de su práctica, abre con una situación similar. Un gran rey que a través de un error, en un momento de rabia,
se expone a una maldición que lo obliga a morir en 7 días. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos solamente 7 días para existir? Quizás correríamos en círculos, quizás buscaríamos satisfacernos o complacernos más, quizás buscaríamos pedir perdón, quizás buscaríamos arreglar, enmendar, construir o soltar lo que proactivamente no hicimos cuando tuvimos tiempo. Pero este rey decidió hacer algo diferente. Decidió sentarse a las orillas del río Ganges con un grupo de sabios y hacer esta pregunta. ¿Cuál es el dharma? ¿Cuál es el deber de una persona que está a punto de morir? Y esa pregunta quizás no está en nuestro diario y debería estar en nuestro diario. ¿Cuál es el deber de una persona que está a punto de morir? ¿No estamos nosotros quizás a punto de morir? ¿Sabemos cuándo eso va a suceder? No, no tenemos esa certeza de cuándo será, pero tenemos esa certeza de que será. Y a través de esa pregunta el rey Parikshit conoció el contenido del Srimad Bhagavatam, donde estos 3 tópicos sobre el alma, sobre Dios y sobre la naturaleza del mundo material y sobre todo el mundo espiritual, le nutrieron lo suficiente como para abordar este proceso de forma calmada y entender cuál es la verdadera naturaleza y cuál es el verdadero propósito del alma. Entonces, a través de ciertas experiencias, este miedo a la muerte, esta realidad a la muerte puede venir al centro de nuestra atención, pero no deberíamos esperar que estos episodios caóticos lleguen a nuestra vida para comenzar a sacar cuentas, para comenzar a tener realizaciones, para agarrar nuestra lista de prioridades y decir, ok, de esta lista, ¿qué tiene que ir al inicio? ¿Qué tiene que ir después? ¿Cómo tengo que reorganizar para que al final, cuando yo presente ese examen, tenga todas las herramientas y sobre todo una satisfacción interna profunda y real, no de la boca hacia afuera, de que tuvimos una vida plena, satisfactoria y dedicada a un servicio superior, más allá de los sentidos, más allá de lo externo, más allá de lo temporal, de lo que tenemos que soltar y de lo que vamos a estar forzados a soltar al final del día. El Bhagavad Gita también nos regala un montón de versos relacionados con una experiencia como esta. Cuando comienza esa batalla de Kurukshetra, los primeros términos, el primer conocimiento, la primera sabiduría que comparte Krishna con Arjuna es la naturaleza del alma. Arjuna, al alma no hay manera de que se le corte, de que se le queme, de que se le moje, de que de alguna manera se le manipule. El alma es eterna. Todas las personas que observas, a mí, tú, siempre hemos estado aquí y siempre estaremos aquí. Entonces, desde el inicio el Bhagavad Gita abre con esta idea de que el alma es eterna. Y si el alma es eterna, todas estas condiciones externas que nos obligan a vivir ciertas realidades se quedan en una temporalidad muy finita, se convierten en una línea dentro de una hoja, dentro de un capítulo, dentro de un libro, de muchos libros que componen nuestra eterna e infinita existencia. Para poder tener esa convicción, para poder salir a vivir la vida con alegría, con libertad, con entusiasmo, de entender que nada de lo externo nos puede afectar realmente, tenemos que priorizar este contacto y tenemos que priorizar este estudio de la filosofía del yoga, poder entender quiénes somos realmente y poder entender qué pasa cuando dejamos de ser lo que visiblemente somos y qué pasa dentro de lo que visiblemente somos. Esta experiencia sin duda, en lo personal, fue como un balde de agua helada, fue como tener todos los textos del yoga materializados frente a mis ojos y sin duda representó una prueba objetiva de mis conocimientos y de mi realización. India es un país con mucho contraste, con muchas experiencias que llenan el corazón de alegrías y con muchas experiencias también que te ponen de frente el espejo de la realidad. Y la realidad es que nuestra existencia material es finita, puede acabar en cualquier momento y de cualquier forma, no necesitamos una situación muy elaborada para comenzar a abordar ese tránsito y toda nuestra existencia se reduce a ese tránsito y a ese momento, se reduce a las personas que están alrededor de nosotros y todas esas condiciones van a ser una respuesta a nuestras acciones previas y esas acciones previas van a estar cargadas de conocimiento en la medida que nosotros realmente atravesemos esa realidad monótona que nos hace levantarnos, cepillarnos los dientes, ir al trabajo, regresar al trabajo, comer, decir qué calor, qué frío e irnos a dormir. Una vez que nosotros penetremos más allá
de eso que nos tiene como en esa ruedita de hámster y comencemos a contemplar estos temas, estas realidades que vienen eventualmente para cada uno de nosotros dosificados en función de nuestro karma, pues entonces nosotros podremos abordar esas situaciones de forma diferente y sobre todo ser pilares de acompañamiento para los demás. No quiero extenderme mucho más, primero porque no tengo mucho tiempo y segundo porque realmente quería compartirles esa experiencia que fue extremadamente, que me dio mucha sobriedad, sí, mucha sobriedad necesaria, entendiendo al final del día que todos estamos sufriendo de ciertas maneras y ese sufrimiento en algún punto para cada uno de nosotros se va a hacer una puerta mucho más grande para atravesar y comenzar a vivir una realidad diferente. Solo quiero chequear aquí las ideas que tenía porque no quería perderlas antes de terminar y porque esto realmente fue bastante improvisado, pero no había forma que yo no compartiera esto con ustedes. Y quería dejarles dos preguntas. ¿Cómo estamos abordando nosotros esa certeza de cuál es nuestro deber, qué tenemos que hacer antes de partir? ¿Cómo se ve esa lista de pendientes que tenemos hoy? ¿Cuántos de esos pendientes realmente van a ser trascendentales o se van a quedar en realidades temporales que eventualmente van a ser olvidadas y que no implican, que no forman parte de una evolución definitiva para nuestra alma? ¿Cómo estamos abordando ese deber último y más profundo que vinimos a explorar aquí, que se une directamente con el propósito del alma? ¿Y cómo estamos viviendo día a día para prepararnos para ese examen final? Tú y yo sabemos que pasamos por el colegio, por la universidad, por el posgrado, por el doctorado, por un montón de cosas y no había forma de ir a un examen final, a un examen parcial, a un examen de lapso, a una defensa de tesis sin estar preparados. Y a veces nos tomamos el reporte del jefe, la universidad, el colegio y las tareas con mucha más seriedad y responsabilidad que este tema. Si nuestro examen final, si nuestra trascendencia, si el momento de abandonar el cuerpo es una certeza que cada uno tiene definido en su vida, ¿cómo nos estamos preparando para abordar ese examen final? Vamos a llegar ese día con todas las herramientas, con todo listo para responder de forma fluida, sin mirar hacia los lados y con la convicción de que hemos sido y que hemos hecho todo lo que realmente estuvo a nuestro alcance para que nuestra alma encontrara un punto de evolución máxima para empezar un nuevo punto, o vamos a llegar a ese momento como algunos de nuestros compañeros o quizás nosotros fuimos en el colegio, buscando chuletas y buscando escapes, salidas un poco desesperadas que conviertan ese momento extremadamente sagrado y definitivo para comenzar un nuevo ciclo en algo muy amargo, en algo lleno de miedo, ¿sí? No podemos dejar que este miedo de la muerte consuma nuestra realidad por no abordarlo, por no verlo de frente, por no comenzar a trabajarlo de forma proactiva. Y el yoga va a regalarnos, va a tener para nosotros todas las herramientas necesarias para nutrir ese conocimiento de tal forma de que cuando llegue ese momento, cuando llegue ese examen y nos pongan esa hoja blanca enfrente, nuestra manera de responder sea fluida, sea satisfactoria y el corazón esté lleno de gratitud, de realización y de fe. No hay forma que Dios nos ponga un capítulo en nuestra vida, una experiencia de observar, de atravesar, de vivir, de experimentar, sin que eso tenga un significado profundo. Y observar de cerca la muerte, sin duda, es una lección que convive en nuestro día a día, que a veces queremos dejarla de lado porque se convierte en un miedo profundo, se convierte en una limitación profunda, pero sin duda hoy estamos llamados a ir más allá de lo aparente, ir más allá de lo rutinario, de lo cotidiano, de lo temporal, de lo externo y comenzar a meditar en estos temas que sin duda nos van a tocar la puerta a cada uno de nosotros, pero tenemos la oportunidad, el conocimiento, los recursos, el espacio, la guía, las herramientas para comenzar a nutrir esa inteligencia hoy y que cuando llegue a ese punto podamos agradecerlo profundamente. Tengo para ustedes mucho más que compartir. El Bhagavad Gita nos va a regalar versos muy específicos que van a definir ese momento de ese tránsito, que van a definir además qué pasa después de ese tránsito y que quizás algunas otras tradiciones espirituales lo categorizan como algo absoluto. Pasa esto y llegas aquí, pasa esto y llegas acá.
Sin embargo, la filosofía védica abre un abanico de posibilidades y esas posibilidades van a responder directamente a nuestras acciones. Y esas acciones que tenemos a nuestro alcance, que tenemos a nuestra disposición, van a responder directamente a nuestro intelecto. Y ese intelecto va a responder directamente a lo que le pongamos enfrente. Entonces, compartimos una segunda parte de todo este conocimiento sobre la muerte y el tránsito. Déjenmelo en los comentarios. Espero que esta experiencia, esta pequeña burbuja de lo que pasó acá en India pueda nutrirle a alguien, pueda servir como un wake-up call que tenemos a nuestra disposición el día de hoy, porque nos levantamos todos los días dando por sentado que el día va a ser maravilloso y que la realidad rutinaria va a seguir, pero todo puede cambiar en un segundo y todo va a cambiar en un segundo y todo se va a resumir en ese segundo a todo el trabajo previo que ya hemos hecho para llegar a ese momento, a ese segundo de tránsito y estar profundamente agradecidos. Entonces déjenme saber si en los comentarios les interesa seguir explorando este tema de esta transición en función de la filosofía védica y de cómo Dios se convierte en un arquitecto perfecto a diario para nuestra vida diaria y para nuestras experiencias antes y después de ese tránsito. Y déjenme saber también cualquier otro feedback, preguntas, comentarios, preguntas sobre el yoga, sobre la filosofía, porque por acá tenemos mucha intención de seguir compartiendo y de seguir creciendo juntos y en comunidad. Espero que todos estén muy bien, que todo vaya andando en orden divino. Todo está siempre en orden divino, así lo entendamos o no. Así lleguen episodios muy dulces y episodios muy amargos. Todo está perfectamente diseñado para que la realidad que necesitamos abordar, que necesitamos observar para poder crecer como necesitamos crecer, esté siempre frente a nuestros ojos. Pero esos ojos tienen que estar entrenados y aquí estamos para eso. Espero que estén muy bien. Hari Om Tat Sat. Jai Gurudev.